yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Silvia Chediek, ella es argentina, es psicóloga y coach de vida. Ella viene para ayudarnos en esta última parte del Congreso a formar algo que estamos queriendo construir, que es visualizar el destino individual y colectivo. Y para eso necesariamente tenemos que pasar del miedo a la acción. Y vamos a iluminar nuestras sombras. Pero, ¿cómo es eso, Silvita, por favor? Bien. Hola, Luz Marina. Gracias por esta presentación. Gracias por estar aquí, porque para mí siempre es un placer ser una contribución al mundo desde mi humilde lugar. Creo que si cada uno de nosotros es semillita, el árbol de la vida florece y somos todos uno para ir adelante y sumarnos mutuamente. Así que muchas gracias. Y coincido con vos, Luz Marina, en esto que es necesario poner luz a la sombra para poder pasar del miedo a la acción. Hablamos del miedo, que es un tema en el que me especialicé hace mucho tiempo. En mi consulta, cuando vienen mis pacientes, veo que lo primero que aparecen miedos. A veces son miedos conscientes y a veces son totalmente inconscientes, esos miedos que digo que operan desde la sombra. Cuando veo una, lo primero que siento es una enorme compasión, porque no hay nada más difícil que cargar la sombra sin siquiera ser consciente de ella. Que aquello que no hacemos consciente se convierte en nuestro destino. ¿Y esto qué significa? Que aquello que no aceptamos, aquello que nos está ahí operando desde algún lugar, llamando la atención, pidiendo atención, para que podamos llegar a la plenitud de quien vive, caminar nuestro propósito en la tierra. Hay un gran maestro que para mí fue muy importante en mi camino de educación y de formación, que es un neurocientífico de Estados Unidos, que hoy ha hecho un trabajo maravilloso para mostrarnos cómo operamos todo el tiempo programas subconscientes que nos tienen, y como son subconscientes no pasa la cognición, no media el pensamiento, funcionan en automático y no tenemos ni siquiera poder consciente para poder modificarlos, hasta el momento en que tantas veces con la misma piedra que decimos, hey, acá está pasando algo que no me doy cuenta. Sí, claramente lo que no nos damos cuenta es que operamos del iceberg y toda la parte del iceberg que está por debajo la desconocemos. Entonces hoy las neurociencias dicen que el 95% vive en esos programas subconscientes, en esos programas de miedo y dolor, porque normalmente es donde está justamente esa sombra, todos mis traumas, mis situaciones, mis experiencias dolorosas o temerosas. En esa sombra también están almacenadas mis creencias, mis hábitos, los mandatos, lo que me dijeron que yo era y me creí, mi personalidad, la gran parte de mi personalidad está archivada en ese lugar, pero de forma inconsciente creyendo que yo soy así. La buena noticia que las neurociencias nos regalan hoy es que no soy así. Soy siendo de esta manera que puedo mejorar y puedo cambiar. De hecho, la neuroplasticidad nos muestra hoy en día, la neuroplasticidad, que podemos cambiar los circuitos y las conexiones de esas rutas neuronales que venimos entrenando a lo largo de la vida, generar creencias, mandatos y conductas que nos hacen ser de determinada manera. Pero lo interesante de la neuroplasticidad es que esos circuitos los podemos dejar de entrenar esos y entrenar nuevos. Podemos crear nuevos para que esos ya dejen de ser solicitar una acción en la vida. Entonces, para esto necesitamos entender cómo funciona
nuestro cerebro. Mira, lo más importante de tener en cuenta, y toda tu audiencia, que el miedo ha sido una respuesta evolutiva que nos permitió sobrevivir. Es un mecanismo sumamente interesante que nos garantizó la supervivencia. Es efectivo desde un bicho bolito, desde una ameba, que si vos lo tocas, se va hasta una persona que ante una situación de miedo va a actuar directamente esa respuesta del sistema nervioso ante un peligro. Entonces, estamos ya diseñados y configurados que ante una amenaza tenemos que responder con lo que llamamos simpático, una parte de nuestro sistema nervioso autónomo vegetativo, que de simpático no tiene nada, porque en realidad me activa todo el organismo, ataque o huya. Entonces todo mi organismo se activa, empiezo con taquicardia, aumenta la presión, la sangre va a las extremidades, se me aumenta el tamaño de las pupilas, empieza la sudoración en frío, todo, hasta incluso se ponen los pelos como en actividad, primero me friso y luego ataco o huyo. Esta es la actividad, cómo se activa este sistema nervioso simpático como defensa, como mecanismo de supervivencia, es fantástico. El gran problema que tenemos es que en el siglo que estamos, esta activación se volvió la norma. Hay un gran neurólogo argentino que se llama Daniel López Rossetti, con quien también tuve el honor de ver. Él habla claramente de que el estrés y la ansiedad es la pandemia del siglo XXI. Así que date cuenta, hemos activado este sistema en donde ya, como en el tablero de un auto, la alarma quedó prendida y ya no prestamos. Normalmente si vamos en un auto, se prende la luz amarilla, decimos, epa, atención, puede pasar algo, porque de ahí se prende la luz roja, y muy generalmente ya estamos en el taller con el auto. Pero esto no ocurre con nosotros cuando vivimos inconscientemente. Se prenden luces de todos los colores, hasta un día que la luz roja termina prendiéndose, queda encendida y lo fatal ocurre. Entonces, en este proceso, sí. ¿Tenemos recursos para utilizar? Sí. ¿Podemos comprender que no es necesario vivir en una activación? Sí. Pero si vos te pones a pensar cómo funcionamos, pensá en los homínidos de hace 4 millones de años, estos que estaban de golpe juntando en la sabana africana, olían o visualizaban a ese tigre dientes de sable acercarse, rápidamente subían al árbol, creación de su sistema de defensa, esperaban que la amenaza pasara, miraban a los ojos al tigre burlonamente, pasaba y al ratito desactiva el sistema simpático, volvía a activarse el sistema parasimpático, lo opuesto, el sistema de relajación y recuperación energética. Que eso sucedía, ya veías a ese homínido nuevamente recolectando sus semillas. Pero ¿qué pasa con estos tiempos? Este hombre que a gatas durmió bien, se levantó con el despertador prácticamente sin descansar, se levanta, se lava los dientes de forma automática, agarra porque ya está tarde una taza de café, la toma en el camino y llega atorado de cansancio, de estrés a su trabajo, sabiendo que tiene una pila enorme de trabajo demorado sobre su escritorio. El jefe que llega, ¿y dónde está el reporte que me debes? El que no sabe qué explicar, al rato empieza a sentir que ya las demandas son tan grandes que no puede responder a todo. Agarra un vaso de agua, se va hacia la ventana, mira por la ventana, empieza a ver todo nublado y cae al suelo. Y lamentablemente está entre nosotros. Esto es el enorme peligro al que estamos expuestos por no darnos cuenta que tenemos el sistema permanentemente. Analógicamente, Luz Marina, esto es lo mismo que decir que tenés una Ferrari y que la andás todos los días a 300 kilómetros. Te aseguro que aunque sea una Ferrari, en algún momento su motor se funde. Si vos no entrás a boxes, si no permitís que la Ferrari recuperarse y la pones a tono para volver a la carrera,
la Ferrari se funde. Y yo creo que esto es lo que no terminamos estamos exigiendo nuestro motor y un poquito más, y un poquito más. Vivimos siempre viendo cuáles son las demandas, estresadísimos. ¿Qué significa estresado? Mi sistema de activación no frena, está permanentemente activado. Entonces, no tengo manera de recuperarla, de reequilibrar mi organismo. Hay un gran autor que se llama Stephen Covey, de Estados Unidos, que hace varios años escribió, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. El último hábito es el que a mí más me gusta porque él lo llamó afilar. ¿Por qué él llamó afilar el hacha? Porque cuenta un cuento en donde estaba este leñador que estaba siempre muy preocupado en mantener a su familia, poder vender la leña, necesitaba echar mucho y se levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana, echaba tal cantidad de leñas, luego venía el camión, lo recogía, el día a día, él seguía levantándose a las 5 y cada vez notaba que necesitaba más tiempo para echar menos leños. Entonces, lamentablemente, lo que él se olvidó es que había que afilar el hacha. Entonces era caso, menos resultados y finalmente dándose cuenta que lo que había olvidado era de recuperar su energía, de restablecerse para poder seguir siendo productivo. ¿Me voy explicando hasta aquí, Luz Marina? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, sigo con... Entonces, si no, nosotros no nos damos cuenta que el momento de descansar es en algún momento del día, el cuerpo se entrena prácticamente adictiva a vivir adrenérgicamente. Adrenérgicamente es todo el tiempo en estado de estrés, en estas hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas como la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol. ¿Qué significa? Cuando nosotros estamos permanentemente estresados, ya sea por un miedo real o un miedo imaginario, lamentablemente la gran mayoría imaginario, porque si estuviéramos todo el tiempo enfrentándonos a un oso pardo, maravilloso que hagamos esto, pero no es así. Son todos los pensamientos y todo que puede estar pasando catastróficamente que me estresa, ya sea porque no tengo el reporte y mi jefe me va a regañar, o peor aún, o porque tengo que llegar tarde y mi pareja está enojada, y porque no llego a buscar a los niños al colegio, o porque y todo parecen que son más grandes que mis recursos. Entonces, ¿qué sucede en el sistema nervioso? Fijémonos que es muy interesante. Nosotros tenemos 3 sistemas, ¿no? 3 sistemas cerebrales que en realidad Paul MacLean, un gran neurólogo de California, él armó como un modelo de estructura cerebral muy interesante, en donde lo dividió en capas, diciendo que tenemos una básica, que es la capa del cerebro reptílico, que compartimos con los reptiles de hace 300 millones de años, es absolutamente donde está todo grabada la preconfiguración con la que venimos acá. En el cerebelo, por ejemplo, ¿sabés qué se graba? Cuando vos aprendés a andar en bicicleta. Queda ahí grabado como un programa, que es totalmente inconsciente. ¿Viste que pasan años, te subís a una bicicleta y parece que hubieras andado ayer? Porque ya el programa está armado y está establecido, está grabado. Esta parte es la que nos permite la supervivencia más básica. Aquí es donde vive este reflejo de... Luego viene otra parte, la evolución sigue, y alrededor de 180 millones de años atrás, más o menos con la llegada de los humanos, se crea una nueva capa del cerebro, que es la que compartimos con estos mamíferos no humanos, que se llama cerebro emocional o límbico. El cerebro tiene diferentes estructuras, y una que es muy importante, que es la amígdala cerebral, que tiene como 2 formas de están en los lóbulos temporales, está cableada al resto del cerebro y también a los lóbulos prefrontales. Los lóbulos parte ya que tiene que ver con el neocórtex, que es el cerebro humano, que ahora vamos a ir a la tercera capa y explicar que es como esta amígdala cerebral es la encargada de procesar
todas las emociones, principalmente el miedo. Entonces, ¿cómo funciona? El estímulo del exterior pasa por los sentidos y ese estímulo llega a la amígdala. Con el 5% de la información, cualquier estímulo que llega lo chequea con el hipocampo, donde están archivadas las experiencias pasadas. En diálogo, ¿hay algún peligro con esto que está llegando? El hipocampo, no, esto está todo bien, tranquilo, muy bien. Entonces, sigamos recolectando, le dice. Pero actualmente, ¿qué pasa? Si viene un estímulo en donde, con ese 5% de información, que es muy poquito, y la amígdala encuentran una pequeña arista a una situación traumática del pasado, a un miedo, a un dolor, o conecta con estos programas subconscientes, lo que va a hacer la amígdala ante la posibilidad de ese peligro o amenaza, va a responder. ¿Cómo responde? Manda una información a través del hipocampo, el hipotálamo, que es donde es como una red de trenes, a donde salen todos los químicos al cuerpo, diferentes funciones, y le va a decir peligro. El hipotálamo inmediatamente, a través de la hipófisis, una glándula muy importante, manda hacia las glándulas suprarrenales, que son como sombreritos que están arriba de nuestros riñones. Ahí es donde están almacenadas estas hormonas que se llaman las hormonas, que son las hormonas de la activación del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿cuáles son? Noradrenalina, adrenalina, cortisantes, y ahí se lanza toda la respuesta que te expliqué hace un rato, en donde el cuerpo se pone en defensa. Pero acordate que te dije que es lo con el 5% de la información. Por eso Joseph Ledoux, de la Universidad de París, descubrió por un camino corto o un camino largo. El del 5%, y rápido, es el camino corto, 125 milisegundos, un cuarto de parpadeo, y ya, claro, no hay tiempo, está muy bien. Pero la mayoría de las veces, esa activación con tan poca información resulta activa e imprecisa. Porque mientras que salió la información de la amígdala hacia toda la suprarrenal, salió la información al neocórtex, especialmente a los lóbulos prefrontales. Y ese es el camino largo. El camino largo toma entre 325 y 500. Pero ahí sí que podemos tener el total de la información. Y con el 100% de la información, esta última capa del neocórtex, que es el más nuevito que tenemos, tiene más o menos 180, 200 mil años, y en realidad de humanos civilizados tenemos 1000 a 12.000 años. Imagínate que tiene muy poco entrenamiento esta zona, pero es la que nos hace humanos. Entonces, los lóbulos son de esa parte de nuestro cerebro que nos permite pensar, analizar, planificar, discriminar, discernir. Es esa parte del que nos hace muy humanos, pero es tan nueva que necesita, para tomar decisiones, luchar contra el complejo emocional del sistema límbico y el sistema reptílico. Es por eso que somos humanos tan reactivos, porque cuestarnos para vivir en el presente y elegir nuestra respuesta, porque los estímulos son tantos y tan fuertes, y no te cuento los estímulos internos. Amígdala está cableada a los lóbulos prefrontales, entonces lo que pienso, lo que imagino, lo que anticipo, todo eso también puede la amígdala. Entonces imagínate que ya ni siquiera son estímulos del exterior, son mis propios estímulos que activan mi sistema simpático. Esta lucha que encontramos para vencer o bajar el volumen al complejo instintivo emocional, y únicamente lo podemos hacer, primero, cuando entendemos cómo funciona esto en nosotros, y segundo, cuando elegimos vivir una vida. La mayoría de la humanidad vive en una vida inconsciente y manejada, controlada, empujada por el activo. Por eso muchas veces vos ves gente que es todo el tiempo contesta de una forma reactiva, que sentís que no está en eje y que está como vapuleando instancias. Entonces, responde
no solo de acuerdo a sus programas y a todo lo que tiene en esa sombra, ¿ya?, que lo hace reaccionar porque interpreta estímulos del exterior o pensamientos o estímulos del interior como amenazantes y se vuelve. Acordate que todas las emociones nos remiten al pasado, porque toda experiencia pasada es asociada a una emoción. Por lo tanto, la emoción es siempre algo que nos remite a una experiencia del pasado. Entonces, si yo tengo miedo a un tigre de Bengala enfrente mío, es muy posible que ese estímulo del exterior o mis propios pensamientos estén asociándose a un pasado que posiblemente me haya causado dolor o miedo. Entonces, cuando estamos en el mundo emocional y estamos dominados por las circunstancias, no hay manera que yo pueda elegir un futuro diferente. Mi futuro va a ser la repetición de mi pasado. Estamos en la ruedita del hámster, siempre chocándonos con la misma piedra, creyendo que somos víctimas de circunstancias. Cuando aprendemos que no hay nada ahí afuera de lo cual somos víctimas, sino que nosotros somos protagonistas de nuestra vida y podemos pararnos frente a ella, me parece que ese es el primer lugar para salir. Y como digo yo, la salida siempre está hacia adentro. Viktor Frankl, gran psiquiatra austríaco, escribió un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido, se los recomiendo a todos. Y es un libro de toda su experiencia en los campos de concentración. Él es un sobreviviente de Auschwitz. Y él decía que lo que había atroz, que podía simplemente matar con la mirada y la imaginación a cualquier persona, pero que ahí él se dio cuenta que los que pudieron es aquellos que pudieron elegir cómo ser o quién ser frente a las circunstancias y no se sintieron víctimas de esas circunstancias. Imagino que en una situación tan extrema como esta debe ser muy difícil, pero él por eso encontró que ahí en ese momento a él le podían quitar, pero no le podían quitar lo que pensaba, lo que sentía y cómo elegía pensar y sentir. Entonces, desde ese lugar estamos al mando. Marina, cuando nosotros entregamos el mando y vivimos una vida inconsciente, vivimos como si fuéramos los dueños del circo que se fue a dormir. Nos fuimos a dormir y entregamos el circo a los monos. Y los monos lo único que saben hacer es saltar de una rama del pasado a una rama del futuro. Mientras el dueño del circo, ellos saltan del pasado al futuro, pero no son quienes pueden llevar adelante el circo. El único que puede llevar adelante y sabe el rumbo es el dueño del circo, no los monos. Pero nuestra mente, a mí me gusta porque los budistas la llaman la mente el mono loco, a la mente, porque es como un mono loco que pasa de una rama del pasado a una rama del futuro. Esto es todo lo que sabe hacer la mente. La mente siempre está basada en el miedo, mantener el control, porque lo que no quiere es que nosotros tomemos el control porque empezamos a ser los dueños. La acomodamos y le decimos, ahora a descansar al mando yo. Entonces ahí empezamos a ser quienes vinimos a ser, a sentir el ser que somos. Ya no estamos controlados y dominados por la mente. Una mente que es una entidad limitada que nos hace tan humanos. Y acá podría enganchar con el tema de humana, siempre vive en la 3D, basado en la mente y en la posibilidad de mis 5 sentidos. Trascendemos algo, trascendemos eso, nos damos cuenta que somos mucho más que eso, que somos una micropieza de un macro mecanismo, que pertenece a todo, que hay un poder superior, inteligencia, esencia divina, llamémoslo como cada uno quiera, pero que es mucho más grande que nosotros. Cuando nosotros podemos reconectar, porque aprendimos a desconectar desde edad muy temprana, lamentablemente, cuando aprendemos a reconectar con esa sabiduría, es que empezamos a sentir nuestra misión, nuestro propósito, y empezamos a conectar con emociones mucho más elevadas. Cuando nosotros estamos en una humanidad limitada y reactiva, en donde no reconocemos quiénes somos, en donde vivimos sumidos en el dolor
y el miedo del pasado, que el futuro es una repetición del miedo y así caminamos por la vida, vivimos absolutamente desconectados, sumidos en la victimización, porque creemos que somos circunstancias. Entonces, culpamos a todo el mundo por lo que nos pasa, la iglesia, la política, la religión, los maestros, mis amigos, culpables de mis miserias. Y en realidad lo único que tenemos para hacer es hacernos cargo de quién elegimos ser y luego elegir a las circunstancias. Bernard Shaw, un gran escritor, decía, no podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir quién ser frente a ellos. Entonces, ese es el poder que tenemos. Esa es nuestra humanidad poderosa, de que podamos trabajar en equipo con ese poder macro increíble que nos sostiene. Y eso es cuando conectamos con nuestra sabiduría divina. Luego nos hace falta conectar el amor que está en el centro cardíaco, en este chakra tan amoroso con el que vinimos abierto como una flor y que a lo largo de nuestra ocasión las experiencias que tuvimos se ocuparon de cerrarlo. Entonces desconectamos nuestra conexión divina y desconectamos tan amorosa. Entonces estamos todo el tiempo como mendigando cariño, porque ni siquiera sabemos cómo darnos cariño y mucho menos cómo amar a otro. Vemos como mendigos afectivos para ver si alguien en algún momento calma, cura y llena ese vacío. O nos damos cuenta que también estamos conectados de la energía del planeta, de Gaia, de la Tierra, de los centros más bajos de nuestro cuerpo. Cuando estamos conectados con la Tierra, sabemos que estamos sostenidos por ella, nos da seguridad, nos da sustento, nos da fianza. ¿Qué es lo que necesitamos para crear en esta tierra, para crear la abundancia, para crear lo que queremos y lo que deseamos? Pero cuando ese ser desconectado, vivo una vida de inseguridad, vivo una vida de carencia económica, vivo creyendo que no tengo recursos para avanzar, en un dependiente, todos mis vínculos son de apego para que el otro me provea de lo que yo creo que no soy capaz. Entonces, cada vez que nosotros podemos transitar todo este proceso de entender que la salida está para adentro, que necesito encontrar las respuestas adentro mío, que el mundo de mis miserias no voy a llegar a ningún lado más que repetir el ciclo. Cuando puedo entender que necesito conectar divino que nos sostiene y que cada uno llama como quiere, y entonces en ese momento todas las creencias de infravaloración, de puedo fallar, puedo equivocarme, empiezan a soltarse, empiezan a alivianarse, porque hay alguien que me está acompañando. En ese centro, cuando está abierto, entro en conexión con la sabiduría divina, mi propia sabiduría en conexión con esa sabiduría, y ya no sola, camino en conexión y en compañía, y la vida se siente como mucho más plena. Cuando puedo abrir esa flor y me nutro a mí misma, y empiezo a trabajar en todos esos creencias que aprendí, de que no soy amada, de que me pueden abandonar, de que no soy querible, un montón de creencias que están ahí y que generan buscando eso, ¿no? Y cuando ando buscando eso, ando buscando mi media naranja, ¿no? Que cuando me dicen eso a mí mis pacientes, digo, no, ninguna media naranja en árbol, porque no está en nuestra vida para completarnos. Porque si yo necesito a alguien para que me complete, voy a vivir en miedo. ¿Qué miedo? Porque entonces me quedé incompleta, me quedé discapacitada, porque yo era gracias a esa persona que estaba en mi vida. Y ahí empiezan todas estas creencias de tengo que hacer para que no me deje, tengo que ser lo que el otro espera para que cumplir con sus expectativas y que se quede con dones, y aparecen los celos, la posesividad, me aparecen un montón de carencias desde las cuales me vinculo por falta de amor. Primero a mí misma, y segundo, no puedo amar si no aprendí a amarme a mí. Entonces, de formas de amorosidad apegada, digo yo, que no es un amor nutritivo y libre. Y cuando no tengo claro
el centro de mi poder energético y estoy conectada a sentir que necesito un otro, como te dije, porque me siento muy insegura. En cambio, cuando realmente estoy conectada, la tierra me nutre, la tierra me alimenta, la tierra yo sé que aquí estoy. Entonces aparece el yo soy, estoy parada y esta tierra a mí me acompaña. Entonces, el trabajo para ir liberándonos de la luz marina es bucear en esa sombra, en ese sótano donde posiblemente quedó una niñita o un frisado lleno de dolor, lleno de miedo, y en algún momento quedó ahí abandonado mientras nosotros seguimos creciendo, cómo enfrentamos la vida con estrategias que más algunas resultan y otras no, y aprendemos a sobrevivir, pero mientras está negando una parte nuestra que quedó frisada en el sótano, que es la sombra, en donde quedó. A mí por eso me gusta mucho la metáfora de la niña la niña abandonada. Trabajo mucho con el trabajo de la niña interior, porque creo que es tan claro de poder como nosotros en algún momento, a los 3 años, a los 4, a los 5, incluso ya desde el útero, hoy ya sabemos que hay impactos emocionales que ese estando ya empieza a tener plasmados en su campo energético. Entonces, cuando vemos que todo eso que en algún momento nos pasó, abandonos, abusos, dolor, hay un montón de cosas que quedó frisada ahí y no supimos qué hacer, pero había una cosa que sí teníamos que vivir. Y si el abusador era papá o mamá, yo aprendí a complacer si no, de alguna manera yo corría riesgo de muerte. Entonces me vuelvo una persona muy complaciente. Entonces cuando me vuelvo una persona complaciente, me desconecto de mí. Porque ¿qué hace la persona complaciente? Primero no pone límites, se sigue dejando abusar por el mundo, repitiendo el patrón original, y su sentir, invalida su dolor, invalida su necesidad, invalida su emoción. Se invalida, de la misma forma que la educaron, Lola. Entonces, desde ese lugar aprende a que lo que siente no es importante, que lo único que tiene que hacer es complacer al otro. Entonces, abuso, que ya sea un abuso físico o un abuso psicoemocional, se repite a lo largo de su vida. Y vemos mujeres grandes, hombres grandes que están en situaciones críticas y que si no van a conectar con ese niño o esa niña que en algún lugar quedó frisado entendiendo que para ser amado o amada con placer, no hay manera que podamos reformular el presente para que elija un futuro diferente. ¿Ves? Cuando somos inconscientes de ese dolor y de ese miedo que cargamos y somos tan inconscientes, los tendemos a repetir, porque los abusadores de infancia tienden a ser los abusadores de mi juventud, adultez, porque sigo repitiendo el patrón. Así como aprendí a relacionarme con mis progenitores y con mi entorno más cercano, mi familia directa, así voy a gestar todos los vínculos que hacia adelante, porque no tengo otro modelo. Entonces, uno de los temas más importantes a tener en cuenta es observarnos, entender que no somos el resultado de miles de palabras, situaciones, experiencias a lo largo de nuestra vida, que muchas de ellas no comprendimos, que tuvimos que tomar el abuso de la forma que fuere para poder sobrevivir, y está en algún lugar ahí lista para ser rescatada. Y la única manera de poder seguir adelante es si rescato a mí, la voy a buscar, me conecto con ella. Al principio posiblemente esté hasta enojada porque la abandoné tantos años, negué mi sombra, que el día que digo, voy a explorar, ella está en un rincón seguramente muy enojada. De a poquito tengo que gestionar una nueva confianza con ella para que vuelva a creer en mí, para que crea que ahora sí estoy a cargo, pero que sin ella no puedo, que llegué hasta donde llegué gracias, ella sostuvo estoicamente ese dolor a lo largo de toda nuestra vida, mientras yo jugaba a ser un adulto, mientras yo me ponía todos los disfraces, caras posibles para que no se note mi miedo y mi dolor.
cuando le explico esto a ella y la busco para decirle que la necesito adelante, que la elijo para seguir adelante, que no quiero que siga sola ahí sosteniendo ese dolor, que yo me voy a hacer cargo de él y que a partir de ahora la corazón y la siento dentro mío como si realmente caminara conmigo. Ese es el momento en el que siento que ella hace, llegué a casa. Y en el momento en que ella llegó a casa, es el momento en que nosotros logramos la integración. Se abre nuestra sabiduría, nuestro corazón y la energía que nos enraiza, y a partir de ahí sí, tenemos posibilidad de crear un futuro que no sea nuestro pasado. No digo que esto sea un proceso fácil, sencillo o simple, no, pero no es ni fácil ni sencillo. La simpleza radica en que elijo quién quiero ser, cuál es la vida que quiero crear. Voy a buscar mi compañera de ruta que abandoné hace mucho tiempo y junto a ella me aventuro al futuro que yo quiera crear, pero ya evitando desde el miedo y el dolor a volver a caer en mi sombra y en viejas experiencias que sin duda fueron traumáticas, porque ahora ella está conmigo. Vamos a ir viendo e interpretando las nuevas posibilidades, las nuevas experiencias. Y la vida se convierte en una aventura. Vamos a reconocernos, empezamos a vernos, a observarnos, a sentirnos, a darnos cuenta de todo lo que nos negamos, de todo lo que estamos o de todos los límites que no pusimos. Empezamos a decir no cuando queremos decir no, y sí cuando queremos decir no, porque antes veníamos diciendo sí cuando queríamos decir no, y eso cada vez que hacíamos un sí, nos decíamos no a nosotros. Basta de invalidarnos, basta de sentir que no merecemos, basta de sentir que no somos suficientes, que nos van a rechazar, que nos van a abandonar, que nos van a criticar, porque en realidad no somos monedita de oro para que todos nos quieran, ni tampoco podemos controlar lo que el otro elija opinar. Entonces, desde esa idea es mucho más simple y podemos vivir desde una libertad mucho mayor, sin necesidad de creer que voy a tener que tapar el sol con la mano. Vamos a un lugar de control desde la mente tan grande que creo que si yo digo tal cosa o hago tal cosa, al otro le voy a hacer creer tal otro. En realidad eso es realmente una distorsión cognitiva importante, como si yo tuviera la capacidad de leerle la mente al otro. Bueno, la mayoría no la tiene, algunos la tienen, yo no. Por lo tanto, que si yo te digo qué lindo sos, el otro me va a decir, va a pensar qué linda, qué buena que es. En realidad, le digo qué lindo, que tengo ganas y sí lo siento, pero no para que el otro diga, ay, qué lindo lo que me dijo, ella es muy buena. Porque en realidad, cuando vivimos de esa manera, terminamos ese lugar. Terminamos buscando cómo decir lo que creemos que el otro quiere escuchar, hacer para cumplir con las expectativas del otro, y cumplir complaciente. La verdad que no hay manera de vivir más restrictivamente, negándonos a nosotros mismos, que desde ese lugar. La invitación es a superar nuestros miedos, sí. Tomar acción, claro. La acción es primero para adentro. Busquen ayuda, busquen un coach, un terapeuta, alguien que ustedes quieran modelar porque sientan que tiene la vida un poco más armada, que ya hizo su propio viaje, que ya fue hacia adentro, pasó por desiertos, por espinas y salió fortalecido y tiene sabiduría para compartir, ¿no?, de alguien así. Y atrévanse, porque la realidad es que esto es un trabajo, pero más que un trabajo es una aventura, porque algunos lo sienten como si fuera un trabajo. Los invito a sentir que esto es una gran aventura, la aventura de poder decir, yo estoy al mando de mi vida, yo elijo quién ser, y yo voy más allá de las circunstancias. Entonces dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en protagonistas. Todavía, con todo lo que hablé, vamos cerrando aquí, Luz Marina, pareció de todas las preguntas que quieras hacer, que imagino que tu audiencia debe estar haciéndose algunas preguntas y vos serás de alguna forma la interlocutora, la que lo... Exactamente.
Voy a través de algunas preguntas, Silvita, de esta disertación tan completa, para recordando que estamos llegando a una multitud de personas que dentro del Congreso, nuestro objetivo es llegar a una franja de personas que no han tenido acceso a este tipo de cursos, de información, y estamos a través de 108 conferencias pudiendo dar una universidad. De modo que las personas resuenen con el tema con el que se van a identificar para trascender ese destino. Y me llega a la memoria Mandela, que creo que es el de yo soy el capitán de mi barco y el líder de mi destino. ¿Es Mandela? No me acuerdo, pero posiblemente sí, porque él dijo algunas frases tan sabias que no me extrañaría que fuera de él. Ok, entonces vamos a dar luz a las sombras y vamos a, en palabras más suaves, y tengo muchas preguntas, entonces lo más rápido posible para poderte sacar más el jugo. Ok, entonces, ¿qué es una sombra? Hemos hablado de las sombras. ¿Qué son las sombras? La sombra viene de lo que propone Jung, como te dije, todo aquello que vibra y no lo hacemos consciente, se hace destino. La sombra es nuestros programas subconscientes, como Joe Dispenza lo explica, es la subconsciente que no media conciencia para que funcione y que está siendo el timonel de nuestro barco, maneja nuestro barco, porque la posibilidad de ser conscientes de nuestras decisiones es muy pequeña a no ser que elijamos ser conscientes. Vamos a vivir reactiva e inconscientemente basándonos en estos programas. Estos programas que llamamos viven actualmente en nosotros y ellos de alguna manera funcionan tras bambalinas. Por eso decimos en la sombra, el lado oscuro de la luna. No te piden permiso, accionan. Es lo que yo te decía hace un rato con respecto a las personas reactivas. Cuando vos ves una persona y dices, epa, pero ¿por qué reaccionó así? Porque no me dio conciencia, no eligió su respuesta. La respuesta vino del pasado, la respuesta vino de esos archivos, de algo que vos le dijiste a esa persona, le tocó esos archivos viejos de dolor o de miedo, y aparte la amígdala dijo, peligro, reacciona. Y es tan rápida, como te dije, en 125 milisegundos, un cuarto de parpadeo, y ya acciona la defensa. Y a veces la defensa es un ataque reactivo, ¿no? Que de alguien que vos decís, pero no te dije nada como para que reacciones de eso. La amígdala lo interpretó como una amenaza porque fue el hipocampo, le dijo, sí, hay situaciones traumáticas que se asemejan a eso, entonces por si acaso. Entonces, repito, una persona muy reactiva, una persona que no entra en razones, una persona rígida, una persona que siempre quiere tener razón, que está todo el tiempo a la defensiva, es una persona que vive en el pasado, ¿sí? Porque la mayoría de esas veces lo que sucede no es realmente amenazante, pero su amígdala y esa parte del cerebro que lo toma como una amenaza, reacciona rápidamente y el pensamiento no media la conciencia para elegir una respuesta diferente. Estos circuitos neuronales están absolutamente esforzados durante años. Entonces, no es fácil cambiar estos circuitos, mucho menos desde la inconsciencia, que es entonces la única manera que tenemos para poder ingresar a esa sombra, a estos programas subconscientes, a esa niñita con todas esas creencias que quedó escondida en ese sótano o en esas sombras, son todas metáforas que usamos para comprender que no media el pensamiento contar con ellos. Lo que podemos hacer es observar el efecto que causan en nuestra vida. Entonces, cuando una persona tiene mucho miedo, es porque posiblemente hay muchas creencias limitantes que están generando eso en algún punto. Entonces, al generarle este miedo para avanzar, tenemos que buscar
qué creencias están limitando su avance. ¿Y dónde viven esas creencias? En el sótano, en esos programas subconscientes con los que estamos operando. ¿Se entiende? ¿Fui clara con esto, Luz Marina? Sí, me llegan unas ideas y aquí hay dos en uno. Uno, ¿qué pasa cuando yo sí sé de mi sombra? Que soy agresiva, que esa sombra sí la tengo clara, pero me mantengo en pero es que yo soy así, pero es que yo soy así. Y entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que ya no es sombra porque sí la tengo clara, pero que no quiero reconocerla o buscar ese cambio. En realidad, podría modificar un poquito eso. Lo que tenés claro es que el efecto, tenés claro que sos una persona y también tenés claro que no querés cambiarlo. Esos son más bien efectos. Esa persona puede decir, sí, yo sé que esto pertenece a mi ciudad, a investigarlo. En todo caso, lo único que sabes a nivel conocimiento o comprensión, que hay una parte de esa persona donde esa persona aventurarse en la investigación y en el descubrimiento de sí misma, de ver dónde esa agresividad está operando, de dónde. Por ejemplo, que de niño ha sido muy maltratado, ha sido invalidado emocionalmente, ha sido una persona abusada, mucho dolor, que es un dolor tan fuerte, en la adultez se convierte en agresividad. ¿Sí? No te olvides que neurológicamente el camino es el mismo que el camino de la agresión. Entonces a mí me gusta siempre decir que detrás de una persona que es agresiva, pregúntate qué le teme. Muy agresivo, a algo le está temiendo, porque por eso es la actitud de defensa agresiva, ¿sí? Entonces hay un temor. Entonces ese niñita puede saber el efecto de aquello que tiene en su sombra, pero no fue a bucear. Entonces realmente no sabe que hay en su sombra, conocimiento, pero elige no bucear porque muchas veces conectar con ese dolor es doloroso. Conectar con el miedo encapsulado en aquel momento. Entonces a veces es mejor ir de la mano de alguien que me acompañe en ese viaje, porque solo a veces es un viaje duro. ¿Sí? Entonces, ¿respondí la pregunta? Pienso que es un viaje muy duro y quiero traer algunas circunstancias, por ejemplo, esa reactividad. Y como nos está viendo tantas personas, hay un sentimiento de culpa que embarga a muchos seres, que es lo que le está generando muchas enfermedades. ¿A dónde voy? Por ejemplo, un pedófilo. ¿Por qué actúa así? De todas maneras, pienso que generalmente debe haber algo en ese inconsciente allá guardado que lo lleva a tomar ese impulso para esa reacción. Un asesino, él no era un asesino antes de matar a esa persona, pero en un momento de reacción, ¡plum!, lo mató. Y entonces nos quedamos a través de esa reacción teniendo unas circunstancias de vida que nos llevan a una culpabilidad que nos están dañando la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos, a partir del Congreso, podamos entender que tenemos esas sombras? ¿Cómo las trabajamos para poder encontrar luz todos, sin importar quién sea? Porque al fin y al cabo, todos somos chispas divinas. Absolutamente coincido, tomo de chispas divinas, solo que mucha gente quedó desconectada de esa divinidad que nos contiene y todos, y cuando quedamos muy encerrados en la naturaleza animal, ¿no? La naturaleza humana animal, entonces desde esa desconexión, defensivos, reactivos, agresivos. Todo eso tiene que ver, no nacimos de esa manera, no vinimos al planeta de esa manera, y cuando nos reconocer quiénes verdaderamente somos, seguimos operando desde ese lugar en donde la sombra y todo lo que está ahí, pero un río subterráneo funcionando sin pedirnos permiso, cuando no tenemos claro que eso ocurre, que somos así. Entonces, vos me preguntás, ¿qué puedo hacer? Primero, Luz Marina, esto es una decisión de cada uno. Esto no es algo que todo deba hacer, porque de hecho mucha gente no lo hace, prefieren seguir viviendo en la rutina inconsciente, siendo quienes son, diciendo la vida, yo soy una víctima de mis circunstancias,
todos son culpables por mi miseria y yo soy la pobrecita víctima de lo que me pasa. Y cuando alguien está tan con su rol de victimización, es muy difícil cambiar, muy difícil que tome conciencia que los recursos para tener una vida diferente viven en él o en ella, o que alguien le solucione la vida. Esto es como cuando alguien dice, me agarré un cáncer. Vos sabés que nadie se agarra ¿no? Uy, me agarré un cáncer, en realidad construí esto internamente, es mi producción interna por determinaciones en donde mi genética activó esos genes, por tanta polución interna posiblemente que habría. Entonces, de todo tipo, psicoemocional, tal, nutritiva, etcétera. De hecho, de esto debes hablar muchísimo en tu congreso, porque es justamente medicina alternativa. Acá el tema es si estamos dispuestos a zambullirnos para construir una vida diferente. Esto no es una receta, no es decir, hace esto, más esto, más esto, y vas a obtener este resultado. Lo primero es el compromiso con el cambio. Y la mayoría de las porque el sistema nervioso central está configurado para el no cambio. De hecho, el cambio nos cuesta tanto porque el no cambio nos garantiza. Entonces, por eso siempre es instintivo y automático. Una vez que algo funciona, lo sigo haciendo de esta manera. Entonces, el cambio, esto la gente los pone mal y los enfrenta a la dificultad tal vez de poder sentir que no tienen recursos para cambiar. Entonces se rige. Entonces, de la neuroplasticidad que te conté antes, hay una neurorigidez, porque en realidad no quiero cambiar nada, yo soy así. El famoso yo soy así, decían hace un rato. Entonces, para cambiar, para realmente ir por ese camino, lo primero es observar mi vida, consciente de lo que he construido como protagonista de mis creaciones, no como víctima de las circunstancias, sino como protagonista vida que construí, de dónde vengo y a dónde quiero ir. Si dentro de lo que construí hay partes que son muy lindas y me producen bienestar, las aplaudo. Dentro de las otras, ¿qué necesito cambiar? Y ahí es donde empieza el trabajo hacia el cambio que puedo hacerlo, haciendo seminarios, meditando, pidiendo ayuda, modelando a alguien que siento que lo tiene bien claro y desde su sabiduría me puede ayudar. Los recursos hoy en día, muchos, presenciales y online. Hoy realmente el que quiera tiene dónde acceder, y muchos de ellos gratuitos. El tema es, me doy cuenta que hay algo, o sigo comprometido con culpar al mundo por mis miserias y por las padezco. Entonces, cuando yo realmente puedo empezar a hacerme cargo, recién ahí puedo empezar a comprometerme con la transformación y poner vida. Si no, no hay manera. Sigo encerrada en un espacio en donde voy a esperar que alguien venga a resolverme la vida. Que yo convierta mis miserias, mis miedos, mis desventajas, mi falta de recursos en desafíos. Y desde esos aprovechar la oportunidad para hacer realmente una vida diferente, una oportunidad de crecimiento y desarrollo que solo la voy a hacer si realmente decido y elijo hacerla. De lo contrario, siempre digo, el universo se ocupará. Y vos viste que muchas veces el universo al oído nos dice, hey, por ahí no es, y yo insisto y voy. Después te pega una palmadita y te dice, hey, no es por ahí tu camino, pero yo sigo, insisto y voy. Y un golpazo y me dice, no era por ahí. Y entonces aparecen enfermedades, aparece un infarto, aparece una ACV, aparece un autoinmune, aparecen cosas, y tal vez, y esto no necesariamente siempre es así, tal vez ahí digo, pero parecía que el camino era otro. Estresado como vivía no era la respuesta. Pero entonces le tenía que dar otro tipo de descanso a mi cuerpo. Entonces tanta gente a partir de una enfermedad empieza a tomar un camino diferente. La propuesta que les hago, no esperen a eso. No esperen a la enfermedad física para poder ese embotamiento en donde están y encontrar la luz. No esperen que el universo les grite, sino que tomen las pequeñas señales que la vida.
para saber que hay una posibilidad de un camino luminoso sin necesidad de atravesar tantas espinas, como muchos eligen hacerlo porque no pudieron. Entonces, es un proceso voluntario de autoobservación personal e intransferible para tomar ese proceso de reinventarnos y construir un futuro partiendo de ese pasado, no sobre ese pasado. ¿Qué son las creencias, los hábitos, los mandatos y las conductas? Para que podamos identificar dónde está lo que yo tengo que modificar cuando ya he tomado voluntariamente el deseo del cambio. Las creencias, los mandatos, los hábitos, todos viven ahí, en esos lugares que no tenemos acceso consciente hasta que no elegimos. Viven en la sombra, en esos programas predeterminados que tenemos, que a lo largo de la vida fuimos configurando. Las creencias son como lo que conllevan a la estructura de mi identidad. Es lo que creo que soy, es lo que creo que es el otro, es lo que creo que es el mundo, y creencia, por eso se llaman creencias, yo opero. Son los lentes con los que trabajo y miro. Son los filtros a través de los cuales juzgo, critico la realidad interior y exterior. Son mis modelos mentales, son mi estructura. Por eso, una vez que la estructura está tan, es muy difícil modificarla porque hace a mi identidad. Entonces, cada cambio hay una posibilidad de mutación identitaria. Por ahí desde ese lugar se surgen muchas resistencias para querer cambiar las creencias, pero las creencias tienen que ver con lo que yo creo que soy en las creencias, en lo que me dijeron, en lo que me mostraron, en lo que vi, en lo que experimenté, en la forma en que interpreté la vida. Si yo vamos a imaginar que tengo 8 años y voy corriendo, pues el Día del Padre, y hoy es el Día del Padre, y entonces yo tengo 8 años o 7 años en el jardín, y había llovido, pero me pongo las botas de lluvia y recojo florcitas y hago una canastita preciosa, por padre lo quiero sorprender. Y resulta que entro y papá está arriba en el ático, en su estudio, porque papá es arquitecto, y no importa, pero yo tengo que subir rápido, entonces voy corriendo, abro la puerta, corro a través del ático y le doy la canastita, digo, y papá me da un socotroco en la cara y me dice, te dije que nunca entres acá, mira todo lo que hiciste. En ese momento mi canastita llena de amor, me quedo así, lloro, a los 7 años lloro mucho y vuelvo a bajar, y desde ese día que el amor duele. Entonces, creencias como estas las vamos construyendo a lo largo de experiencias como estas, y experiencias como estas, que es muy doloroso, son las experiencias que nos van diciendo cómo es la vida y qué es lo que puedo y qué no puedo. Entonces, en esas creencias yo voy fabricando, como por ejemplo, ideas de no valoración. No soy valiosa, no puedo fallar, dependiendo cómo me educaron mis educadores, quienes hayan tenido a mi cargo la educación. Si sistemáticamente me decían, vos sos tonta, vos inteligente que tu hermano, fíjate, tendrías que usar el ejemplo de tu hermano para ser mejor, entonces, ¿qué estaría sucediendo? Yo estaría registrando una creencia de que soy tonta y voy a pasarme la vida confirmándola, porque esta es la otra parte de las creencias. Las creencias, porque son parte de mi identidad. Entonces, sistemáticamente voy generando situaciones donde yo pueda confirmar la... Entonces yo creo que voy a hacer, que a mí tuve experiencias donde me abandonaron, ¿sí? Entonces no creo que soy valiosa y creo que soy perdonable. Entonces voy a entrar en relaciones en donde, si el otro no busca abandonarme, yo voy a hacer todo lo posible para abandonarlo antes que él me abandone, porque tengo que confirmar el abandono en algún lugar. Así funcionan de fuerte las creencias. Entonces, desde ese lugar, atentos, porque, como digo, funcionan desde la sombra, no tenemos claro. Entonces, la vida nos va ofreciendo
experiencia, que vamos pudiendo vernos, porque como digo yo, la vida es un espejo de quien yo soy. Y esta gente que está todo el tiempo expuesta a errores, tiene que preguntarse dónde esa persona se abusa a sí misma. Entonces, esa persona se abusa, no se considera, se invalida, no sabe decir que no, porque fue abusada. Y abusada significó no ser válida, ser tomada en cuenta. Esa persona aprendió que no era valiosa. Entonces, desde ese lugar va a generar experiencias de abuso, siendo la abusada o el abusador. Entonces, desde esto podemos trabajar nuestras creencias. Creencias o mandatos. Un mandato es, consideramos, la ley, porque es lo que papá dijo. Y mi papá siempre decía, no hay que ser, hay que aparentar. En realidad, él decía, no sé sino aparentar. Y lo único que nos quedaba era aparentar. Entonces, aprendimos una vida para aparentar, en donde mostrar quiénes somos, éramos, era peligroso, no se debía, no se podía ser auténtico y honesto, porque tal vez estaba mal visto. Entonces, uno tenía que vestirse para la ocasión, ser lo que creíamos que el otro esperaba que fuéramos. Entonces, cuando sos criado en un contexto donde no se te permite, sino que se te obliga con mandatos a ser quien se espera que seas, la desconexión es gigante, es una desconexión con quien soy. Y ese es el camino y el viaje que hay que hacer hacia adentro, volver a reconectar, a reconocernos, a entender quiénes somos, funcionar desde ahí, y no desde lo que nos dijeron que éramos, o desde lo que escuchamos que éramos. Eso, nuestro ser verdadero. Esa es la mentira, el disfraz, la máscara con la que nos enseñaron a vivir en el mundo y con la que vamos al mundo. Por eso creo que la mayoría de la gente vive detrás de máscaras y de disfraces sin siquiera reconocerlos. Hay un libro que se llama El hombre de la armadura oxidada, que es un libro muy chiquitito y es maravilloso para comprender esto metafóricamente. Me parece que si andamos con más, nunca somos quienes verdaderamente vinimos a ser. Y eso que vinimos a ser está en construcción permanente, porque lo que hoy siento que puedo seguir modificando, y eso es la evolución. Lo que no podemos es estancarnos en decir, yo soy así, este soy yo, o esta soy yo. Solo sucede adentro del freezer en las heladeras. Ahí sí quedan las cosas frisadas, pero la vida es permanente cambio. Y Heráclito decía, nadie se baña río 2 veces, porque la realidad es que no hay nada permanente, solo el cambio. Se ha planteado que el estrés y la ansiedad son una pandemia, pero que también necesitamos entrar en esa pausa y reposo. Explícanos qué es cada palabra, porque hay personas que no conocen el término, ni pandemia, ni la diferencia entre ese estrés y esa ansiedad, y por qué es importante aprender a entrar en esa quietud para volver a recargar. El estrés y la ansiedad, términos que hoy usados, no siempre adecuadamente, todo el mundo está estresado y todo el mundo es ansioso, y me parece que es interesante saber qué son, en primer lugar, porque todos remiten al miedo. El estrés tiene que ver justamente con la activación del sistema nervioso simpático, el que hablamos tanto hace un rato, que las demandas son mayores a mis recursos. Entonces, cuando siento que esto me sobrepasa, me estreso. Cuando enfrentar una situación, me estreso. Cuando mis recursos de afrontamiento los interpreto como pobres, me estreso. Cuando viene, dice, tenés que terminar esto para dentro de un rato, y no voy a poder, me estreso. Ahora, el estrés es fantástico, porque vivimos, a ver, si no sintieras, estarías en el cementerio, así que es fantástico que sientas ciertos niveles de estrés. No es el estrés el problema, es el distrés, ese que me va nervioso simpático y hace que la Ferrari ande a 300 kilómetros por hora todo el día. Ese es el estrés que enferma, y realmente enferma, ataca todos los sistemas corporales, el sistema neurológico, reproductor, digestivo, inmunológico, sobre todo el inmunológico, porque lo deprime y hay enfermedades de todo tipo. Entonces, el estrés
¿Tiene que ver con miedo? Sí, en donde siento que las demandas son mayores a mis recursos, distrés, a mayor brecha entre demandas y recursos. Luego lo que buscamos es el eustrés. El eustrés es ese estrés en donde yo siento estrés porque la vida implica que se active mi sistema para funcionar. No estoy en el cementerio. Entonces, el eustrés normal es del cuento del homínido de hace 4 millones de años cuando estaba recolectando las semillitas por la sabana africana. Es el lugar donde el organismo está en reposo, está activado el sistema nervioso parasimpático, de energética y recuperación vital. Entonces en ese lugar todo funciona bien y me permite reequilibrar mi organismo. Entonces, eustrés y distrés. Esto es lo más importante tener en cuenta. En cuanto a ansiedad, hay muchas respuestas y muchas definiciones. A mí me gusta decir el miedo anticipatorio. ¿Qué es la ansiedad? Me transmite, me lleva al futuro. Me lleva al futuro donde creo monstruos. Yo a mis pacientes de esta manera. Es como creas un monstruo X, lo imaginás, le pones todo el decorado que quieras y ahora lo pones en algún lugar tiempo hacia adelante, ¿no? Tu futuro. Le decís, ahora colócate ahí y ahora date vuelta y asustame, ¿sí? Pero es un monstruo que yo creé, anticipando la catástrofe de lo que va a ser cuando me afecte. Esto es la ansiedad. Y la ansiedad como un día tiene como varias aristas. De hecho, el trastorno de personalidad ansioso tiene varias maneras de manifestarse. La fobia, el pánico, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, todos ellos hablan de miedo y control, ¿sí? En donde cómo controlar todo para que yo pueda garantizarme y asegurarme y predecir. Esto es la ansiedad. La ansiedad está todo el tiempo, alguien que está todo el tiempo viendo cómo controlar el futuro para poder hacerlo predecible. Esa gente es que ya lo están haciendo predecible si no son conscientes, porque como están basando su futuro en el pasado, el futuro va a ser tan predecible como conocido el pasado. Entonces, hay una predictibilidad cuando no somos conscientes, porque estamos construyendo un futuro basados en el pasado. Cuando estoy queriendo crear un futuro diferente. Y ahí pueden aparecer estos miedos de decir, ¿y cómo será? Bueno, para trascenderlo y para poder superarlos y para poder avanzar con ellos, ¿no? Con ellos, en compañía del miedo, en compañía de la energía que me dice, vamos despacito, pero vamos yendo. Mira, yo te quiero advertir que antes nos pasó esto, y vos entonces le decís, tranquilo, porque ahora estoy yo a cargo, vos quédate tranquilo. Esa es la voz de la niñita, ¿no? O el niñito que quedó ahí encerrado en algún lado y te cuenta que antes es difícil, y vos le decís, quédate tranquilo, ahora estamos juntos. Vamos para adelante, y tomás el desafío, y convertís esa maravillosa oportunidad de desarrollo personal. Entonces, esta sería la diferencia, aunque son con un denominador común, que es el miedo, y ambas se trabajan bajando los niveles de control, reconociendo la activación del sistema nervioso simpático, dando toda la explicación que conté aquí y haciendo algunos trabajos de relajación, de recuperación energética, o sea, de activación del sistema parasimpático, el que me permite ir hacia adentro, medito, miro la naturaleza, escucho música, me doy un baño de sales, lo que sea que me permita respirar profundamente. La respiración, Luz Marina, es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente con una respiración profunda activo el sistema nervioso simpático. La respiración profunda es una característica del sistema de recuperación, del parasimpático, y no con el sistema simpático. Entonces yo respiro profundamente. Ahí automáticamente empiezo a ir hacia la activación del otro sistema, viendo cómo va bajando el sistema de defensa,
¿sí? Entonces, estos son pequeñas maneras de, como llamo yo, de disruptores, de maneras de estar atentos, active. ¿Qué necesito hacer? Bueno, puedo hacer varias cosas, puedo respirar profundamente, puedo escuchar música suave, puedo pensar en la foto del nieto de mi hijo, puedo pensar cuando era bebé, puedo pensar en cosas muy lindas, muy bonitas, que me permitan reconectar hacia adentro con imágenes amorosas, suaves, nutritivas, para salir de esa imagen monstruosa que tanto el estrés como la producen, porque siento que no voy a poder, ¿no? En una siento que no voy a poder con mis recursos, en la otra siento que no voy a poder controlar, y ahí me activo. Y esos son infundados. Entonces necesito parar, Luz Marina, parar la locura en la que vivimos en el siglo XX, respirar profundo, me disocio de esa situación y elijo quién ser. Hemos dado luz a un tema importantísimo, y es que no podemos cambiar nuestro destino, sino seguir en más de lo mismo, mientras no toquemos este tema de cómo enfrentarnos a hacer un cambio voluntario, personal e intransferible, como ya dijimos. Y aquí es muy importante comprender que en este aspecto que hemos tocado hoy, abarca el cuerpo físico. Hemos dicho que está en la mente, que está acá en el cerebro, que tenemos las hormonas, fuimos a los riñones, que es donde habita el miedo. Por eso muchas enfermedades del ombligo para abajo tienen que ver con el miedo, fíjate. Entonces, también qué tipo de enfermedad estás teniendo y qué síntomas estás teniendo tú en tu vida, para que contemples la posibilidad de que puede haber un miedo no detectado en tu pasado, que también tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con esas actividades en que tú estás desarrollando en la vida. Un placer estar aquí. Gracias a todos. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.